Trump se está volviendo loco esta mañana. Fíjense que lo peor es que ya ni siquiera nos sorprende otra nueva crisis que Trump desata, otra tormenta financiera. Y lo más grave que hoy estamos viendo es que después de más de 100 días de gobierno, más de 100 días de Trump en la Casa Blanca, no hay resultados, no hay un plan económico, no hay acuerdo, solo tiene caos. A ver, ya van más de 100 días y no ha podido cerrar un solo trato internacional, cero, ni con China, mucho menos con Japón, que ahora ya le está enseñando los dientes a Estados Unidos, fíjense. Y cuidado con Japón, porque la última vez que Japón le peló los dientes a Estados Unidos, acuérdense de Pearl Harbor. Tampoco tiene tratos con Europa, ni siquiera con sus aliados más históricos como Canadá, que pues se consideraba casi, pues solo dividía la frontera, pero había lazos fuertísimos. Ahora ya no hay nada. Entre más lejos, mejor, de hecho. Eso sí, todos los días Trump se despierta y lanza una nueva bomba en Truth Social. Hay que estar más pendiente, más de los comunicados de la Casa Blanca, de lo que postea Donald Trump en el teléfono. Es de verdad que alguien en la Casa Blanca debería decir, ya deje el teléfono, señora. Porque bomba tras bomba tras bomba, como si fuera un trader de criptomonedas, queriendo manipular el mercado a punta de tweets y realmente está sacando mucho beneficio personal de eso. Literalmente, mientras él se ha enriquecido con este sucio negocio de las criptos, de las que vamos a hablar en un momento también, porque pues hay que mencionarlo, la economía estadounidense hoy, amigos, ya se está metiendo otra vez en camisa de 11 varas. Bloomberg, por ejemplo, ya está reportando esta mañana que hay banqueros, hay prestamistas, hay operadores financieros en los Estados Unidos, según Bloomberg, que ya están pues esperando a ver cómo se levanta Trump antes de decidir si venden los bonos o no, si cierran préstamos o no, si congelan operaciones o no, porque Estados Unidos se ha convertido en un mercado sumamente riesgoso e inestable para invertir. Están monitoreando su red social Truth Social como si fuera el semáforo del apocalipsis, literalmente, el día del juicio final para la bolsa de valores. Más de una docena de ejecutivos en Wall Street, de hecho, ya dijeron de forma anónima, según varias fuentes periodísticas. Les voy a mostrar algunas de las cosas que vamos a ir analizando hoy, por supuesto, como siempre, en nuestras fuentes primarias, de donde podemos verificar la información que estamos hablando. Solo algunas, porque hay demasiado sobre esto. Pero ya se ha confirmado que en Wall Street sus equipos ya incluso están adaptando sus protocolos defensivos. ¿Para qué? Pues para lidiar con el riesgo Trump. A ver, eso no pasaba ni siquiera en los peores días del COVID-19. Nada más que ahora, pues la volatilidad no viene de un virus, viene del presidente de los Estados Unidos, el tipo más bipolar e inestable para la política y la diplomacia internacional. Y ni siquiera estamos hablando, amigos, de algo hipotético, ¿eh? En los últimos 3 días, ¿qué estamos viendo? Y vamos a hablar de eso más adelante, porque el tema de los bonos del Tesoro a 10 y 20 años se están disparando. Vean esta nota que está sumamente interesante. De hecho, al rato vamos a hablar acerca de lo que está pasando en este momento con los bonos del Tesoro. Porque les decía yo que Japón ya enseñó los dientes. ¿Por qué? Porque Japón ya salió a insinuar que podría vender mucha de la parte que tiene de reservas de bonos del Tesoro en respuesta a la postura que ellos han calificado como hostil del que antes era su mayor amigo y aliado, que es Estados Unidos, con todas estas negociaciones comerciales. A ver, Japón era un aliado sumamente histórico. No estamos hablando de Irán o de Rusia. Vaya, ni siquiera podríamos decir Europa. Japón era más incondicional para Estados Unidos que el propio Europa. No había cosa, por estúpida o sin sentido que fuera, que no le pidiera Washington a Japón que Japón no hiciera. Vaya, Japón hasta pagaba porque los invadieran, porque las bases estadounidenses que tiene ahí Washington en Japón, Japón paga, mantiene a esas bases. Imagínense. Y ahora, pues ya se hartaron. Y todo esto que tiene Japón, que son los bonos del Tesoro, ya lo están usando como arma de guerra contra los Estados Unidos. Si esto que están hablando hoy las fuentes, amigos, varias fuentes de comunicación estadounidenses, por cierto, se llega a concretar, si esto se confirma,
Esto va a ser una bomba nuclear financiera para la Casa Blanca. Japón no es cualquier país para Estados Unidos. Resulta que es nada más y nada menos que el país al que más dinero le debe Washington. Es el principal tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Saben cuánto tiene? Estos tíos tienen 1.1 billones de dólares en bonos del Tesoro. Para decírselos de otra forma, Japón tiene pagarés que dicen que la Casa Blanca, que Estados Unidos les debe dinero porque ellos se lo han prestado. Tienen esos pagarés y los pueden cobrar cuando quieran. Se los tienen agarrados de los pagarés. ¿Cuánto le debe Estados Unidos a Japón? 1.1 mil millones de dólares en bonos del Tesoro. Y ahora Japón ya sacó los papelitos y dijo, págame, papá. Todo. Oye, que mañana, todo. Si no los vendo. Bueno, la manera de cobrarse es venderlos, de hecho. Y eso es lo que ustedes están viendo que confirman hoy las fuentes. Es una amenaza brutal. Si Japón quisiera darle una lección a Donald Trump que no se le olvidaría jamás en su vida, esa sería esta, ¿eh? Ni siquiera tendría que vender los 1.1 billones de dólares en bonos del Tesoro. Con que venda un tercio. Con eso ya se mete en problemas Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esos bonos del Tesoro son como cheques al portador. ¿Así? Se supone, ¿verdad? Es una gran mentira. Se supone que es como oro molido, ¿no? Mira, este papelito vale dólares. El día que tú tengas un apuro, ve y llevas este pagaré y yo te doy tu dinero. Ah, bueno. Dame 1.1 mil millones de dólares de esos papelitos para llevar. Ese es Japón. Japón sabe que esos cheques son sinfónicos, como les decimos en México, a los cheques sin fondos. Rebotan más que una pinche pelota de básquetbol cuando los tiras al suelo. Tienen fondos. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene ahorita con este problemón que tiene que... A ver, sale Estados Unidos a decir ayer, y por eso les decía que ahora le dicen a Trump, Don y dos muñecas, ¿no? Porque está saliendo a advertir Trump que en Navidad la economía estadounidense va a estar a tal punto que pues no va a alcanzar ya para los juguetes. En lugar de comprar 30 juguetes, pues nomás les va a alcanzar para 2. Y esos 2 juguetitos que van a poder comprar los estadounidenses, por cierto, les van a salir más caros. Para empezar, no va a haber. Y aunque haya, pues va a ser imposible de pagar. ¿Ustedes creen, amigos, que en esa posición tienen para pagar 1.1 mil millones de dólares que le deben a Japón? Sí, miren lo que dijo Trump, porque ya vi que empezaron a decir, no es cierto, Trump no dijo eso, uno que otro. Alguien dijo, oh, los estantes van a estar abiertos. Bueno, tal vez los niños tendrán 2 muñecos en lugar de 30 muñecos. Y tal vez los 2 muñecos costarán un par de dólares más de lo normal. Ahí lo tienen. No sé si escucharon bien el video, si no lo escucharon, que me están diciendo, ahí lo tienen de nuevo, dura 3 segundos, pero... Alguien dijo, oh, los estantes van a estar abiertos. Bueno, tal vez los niños tendrán 2 muñecos en lugar de 30 muñecos. Y tal vez los 2 muñecos costarán un par de dólares más de lo normal. Ahora, ¿ustedes creen que así tengan dinero para pagarle a Japón lo que le deben? Pues no, Japón lo sabe. Ya le dijo el Ministerio de Finanzas japonés a Estados Unidos esta semana, esos bonos, y lo dijo así, miren, voy a leer lo que dijo, y lo pueden ustedes consultar en esta nota precisamente de Reuters. Dice concretamente el Ministerio de Finanzas japonés, esos bonos forman parte del abanico de herramientas diplomáticas. A ver, ¿qué quiere decir cuando dice Japón? Forman parte de nuestro arsenal, abanico de herramientas diplomáticas. Es otra arma más de guerra. Porque estamos en guerra económica con Estados Unidos, porque nosotros éramos cuates, pero tú viniste aquí a darnos cachetadas. Bueno, ahí está el arma. Palabras textuales. Y a ver, no lo dijo CNN, lo dijo Japón. ¿Por qué? Porque ya se les agotó la paciencia. Bueno, ahora súmenle a esto, porque estamos hablando
del nuevo desastre que acaba de provocar Donald Trump. Súmenle el tema del turismo. No hay importaciones, deben mucho dinero. No hay turismo, no hay importaciones, no hay exportaciones. Los puertos están vacíos, literalmente vacíos. Vean ustedes esta nota que está sacando. Es que hoy en Estados Unidos todo es apocalíptico. Solo el que no lee dice, no es cierto, no pasa nada, pero si no quieres ver fantasmas, no salgas de noche. Mejor no abras los periódicos porque te vas a encontrar con notitas como estas. Investor Business Daily, que es un portal estadounidense especializado en negocios, que dice que pues ya hay un apocalipsis en los puertos de los Estados Unidos que están vacíos, que tampoco hay turismo, que no hay importaciones, que no hay exportaciones, literalmente están en problemas. Uno de los medios, por cierto, en logística más especializados en esto, que se llama FreightWaves, también está confirmando esto. Y ellos incluso hasta sacaron un reportaje esta semana, creo que hablamos de eso, de cómo los principales puertos, sí, lo dijimos, Long Beach, Boston, Seattle, que son dos de los principales puertos, pues están operando a menos de la mitad de la capacidad. Y eso no había pasado ni siquiera en la pandemia. No porque tengan un problema logístico, sino que no hay cosas, porque todas las cosas que le daban vida a esos puertos venían de China. Entonces, no es un tema de lentitud operativa, es que no hay barcos. No hay órdenes de importación para el resto del año. Las están cancelando en masa porque es carísimo traer algo de China. Por eso Donnie dos muñecas, o sea, Donald Trump dos muñecas, sale a decir eso. Porque ya ni siquiera lo pueden negar. Porque las empresas ya no quieren depender ahora de un país como el de Estados Unidos, el de Donald Trump, pues que decide las reglas comerciales a su antojo a las 3 de la mañana. Literalmente a esa hora postea Donald Trump las ocurrencias que desestabilizan a los mercados. Todo esto ya de por sí es gravísimo. Bueno, ahora súmenle la caída brutal del turismo, no solamente desde Canadá, desde Asia. Los viajeros de Japón, pues están reportando, amigos, en estos momentos, no nada más de Japón y de China, que están reportando pues una caída brutal precisamente en todo lo que tiene que ver con sus viajes a los Estados Unidos, porque simplemente no quieren ir. Están cancelando todas esas visitas, no nada más por el tema de los aranceles, también lo están cancelando por miedo real a que los detengan en los aeropuertos. También Canadá, Reino Unido, España, Alemania, Francia. Acuérdense que detuvieron un científico francés al llegar de visita, creo que iba a dar una cátedra en una universidad estadounidense. Es un científico francés. Le piden el teléfono, se lo bajan el teléfono a ver y ven que compartió en una de sus redes sociales un artículo que critica a Donald Trump por haber recortado fondos a la educación. Y por eso lo entambaron. Centro de detención, guardadito, varios días. Como si fuera a hablar mal de Kim Jong-un y luego irse a meter a Corea del Norte, así. ¿Quién creen ustedes que quiere ver o hacer esto? Las revisiones corporales humillantes que están diciendo que les hacen, incluso cateos que son ilegales. ¿Quién va a querer ir a embarrar su dinero a un país que te trata como perro? Bueno, y el NIPI aquí está bien tratadito, o sea que ni eso. Entonces, pues claro, nadie quiere ir así. En la misma entrevista que pasábamos ayer, precisamente, que le hicieron a Donald Trump, el reportero acusa a Trump y le dice, estás dañando nuestra reputación. El turismo se ha ido abajo, nadie quiere venir aquí porque los tratamos mal. Y ese desplome turístico pues está teniendo ya una consecuencia directa en los sectores que más empleos le dan a los Estados Unidos, que es precisamente todo lo que tiene que ver. Recuerden que no nada más son los hoteles. Hablando de Estados Unidos también hay mucho casino, mucho centro de atracción turística. ¿Y qué hace Trump? Pues anda vendiendo gorras MAGA y ahora gorras que dicen Golfo de América, Gulf of America. Como si ya no fuera presidente, como si ahora fuera un influencer de marca. Háganme el favor. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos se la pasa vendiendo sus propias criptomemes, sus propias criptomonedas? Se la pasa vendiendo sus propias gorras rojas MAGAs hechas en China. Sus propias gorras, por cierto, estas de Gulf of America,
Y encima también vende por una cantidad estúpida de dinero una cena con él en la Casa Blanca. Amigos, esto es una corrupción brutal. El tipo está más preocupado por ver cómo hace negocios vendiendo cositas que arreglar el desastre que tiene en estos momentos. Recaudar fondos para supuestos estos Dogecoin rebate checks, no sé si los vieron, desde $5,000 a quien quiera donar y llenarle las bolsas de billetes a Donald Trump. $5,000. A ver, eso si lo hiciera la presidenta de México, que evidentemente no. No, hombre, sería un escándalo de fraude, de corrupción. Los republicanos se lo aplauden a Trump. Dicen que su plan económico Doge va a ahorrar $2 billones. Luego bajó la cifra a 150,000 millones. La verdad, amigos, es que no ha ahorrado nada. Es un agujero fiscal de 250,000 millones en el corto plazo. Se está gastando una cantidad inmensa de dinero en eso y hasta este momento en los Estados Unidos no ha habido una recuperación real de nada. No ha habido una sola denuncia formal por casos de corrupción. No ven ustedes a un solo detenido por las famosas denuncias o descubrimientos del flamante Elon Musk. Pero claro, pues él dice que todo está bien, que no hay inflación, dice que la Fed debería de bajar las tasas de interés ya, que es el país de las maravillas, lo que cualquier dictador común diría cuando quiere que su banco central le obedezca. Pero eso no es lo que pasa en Estados Unidos. Y no debe de pasar porque además Estados Unidos es dueño de la moneda de reserva mundial y todo en el mundo está ligado al dólar. Y cuando vemos un manejo tan irresponsable de la economía, el mundo se espanta y el mundo ya comienza a decir, ¿por qué le dimos el mango de la sartén a este tipo? No merece ser dueño de la moneda de reserva mundial. Hay que dejar de usarla. Por supuesto, porque es peligroso ese tipo de manipulación de los mercados, de manipulación de las tasas de interés, de imprimir cheques como si fueran la impresora de la casa, de imprimir bonos del tesoro, de imprimir papel moneda. El mismo Trump, amigos, y esa es una realidad al final del día, el mismo Trump que prometió que iba a acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, como Fox dijo que iba a acabar con el problema del ejército zapatista en 24 horas, pues no lo hizo. El mismo Trump que dijo que iba a arreglar a la economía estadounidense, la ha descompuesto todavía más. El mismo Trump que dijo que iba a hacer América grande otra vez, hay que darle las gracias por algo, de verdad, está contribuyendo indirectamente a hacer México grande otra vez y también está contribuyendo a hacer Canadá grande otra vez. A ver, Canadá es uno de los principales productores de gas natural. ¿Y saben cuánto del gas natural que después de Rusia, algunos dicen que somos antes que Rusia en primer lugar, pero bueno, dejémoslo en segundo, para no discutir, o como ustedes quieran, o empate. Siendo el principal o el segundo principal productor de gas natural del mundo, ¿saben cuánto de eso exportaba Canadá al mundo? Nada, cero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el monopolio del gas canadiense. Era una estupidez. Y de alguna manera, pues estábamos ahí como, bueno, yo todavía no llegaba, yo creo, ¿no? Y además, pues mi postura nunca fue esa, porque afortunadamente venimos de un país en donde ya conocemos las mañitas de dale confiancitas, vas a ver cómo luego le va a echar el ojito a la mitad de tu territorio. A nosotros nos fregaron la mitad. Ah, bueno, no. Trump no le echó ojo a la mitad del territorio canadiense, quiere echarle mano a todo y convertirlo en un estado más. Bueno, al final, hoy Canadá abre los ojos y dice, vamos a exportar gas al mundo. ¿Cómo no se nos había ocurrido eso en los últimos 40 años por lo menos, no? Bueno, pues ahora que se han roto estas relaciones, eso significa nada de gas para los Estados Unidos y redireccionar gas. Se los decía el otro día, China ha incrementado la compra de barriles de petróleo a Canadá y también le está echando ojo al gas licuado. O sea, por un lado estamos viendo esto y por el otro lado ese del Make America Great Again, eso es puro humo. Es una puesta en escena. Y mientras Trump intenta distraernos con escándalo tras escándalo, pues los indicadores para él van abajo. Sale esta semana, y lo hablábamos según el Departamento de Comercio, fíjense, y se los he repetido mucho porque vale la pena, el primer trimestre
el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos en el primer trimestre cayó 1.6 las ventas minoristas y eso produjo en parte la contracción al 0.3% el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Imagínense nada más, están desplomando las ventas en los Estados Unidos. ¿Qué dice Trump que la inflación ha bajado? ¿De qué habla? Ya salieron también los datos del primer trimestre. La inflación subyacente sigue en 3.4%, muy por encima del objetivo de la Fed. ¿Qué quiere decir? Que cada vez es más difícil para el estadounidense pagar por algo. La inflación subió, todo subió de precio. Él sigue diciendo que todo va bien, que los huevos están más baratos, que la gasolina está a 1.98, lo cual, por cierto, es mentira, porque se repite tantas veces eso. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice algo así como, no sé por qué te quiero, pero dice en la canción, me miento tanto que me lo creo. Bueno, así es Donald Trump. Se miente tanto que se lo cree y lo más cañón no es que se lo cree él, que se lo creen sus seguidores. Que la gasolina está más barata. Sale a presumir que está en 1.98. Bueno, el promedio nacional de la gasolina esta semana, según la AAA, es de 3.64 por galón. No hay un solo estado en donde esté en 1.98 el precio del galón. Que me diga alguien aquí en el chat, por favor. Y quiero que me manden, por favor, fotos, porque también es muy fácil. Pero déjenme hacer Déjenme hacer un screenshot de esto, porque vale la pena decirlo, porque es una de las grandes cosas que repitió Donald Trump esta semana, ¿no? Se la pasó diciendo que todo estaba más barato, puras mentiras, pero también entre esas mentiras sale y dice pues que el precio del galón estaba a 1.98. Ahora déjenme mostrarles algunas de las fuentes, se las voy a buscar por aquí, del cuál es el precio real de la gasolina. Y es decir, déjenme mostrarles por aquí esta nota. Es decir, amigos, lo que estamos viendo es esta actitud recurrente en donde pues ya estamos viendo cómo es mentira tras mentira. Y es importante decir este tipo de cosas porque cuando el país que se supone que es líder miente sobre los datos económicos más básicos, pues entonces los inversionistas que hacen pierden confianza, pierden la veracidad de los datos para creer precisamente qué es cierto y qué no es cierto, porque quiere decir que no sabemos en qué punto, como decimos los abogados. Déjenme, aquí estoy buscándolos, por supuesto, porque es importante decirlo. Aquí tengo muchísimas fuentes que les van a servir a ustedes para verificar, porque de verdad que es importante. A ver, el que acusa tiene que probar, ¿no? Pero también el que afirma algo. El que afirma algo porque pues si estamos diciendo que la gasolina está más barata que nunca, que me digan en qué estado. Porque es muy fácil salir a decir que supuestamente la gasolina está más barata que nunca, 1.98, y uno cree, bueno, pues es que en la gasolinera de mi esquina no está 1.98, pero seguro hay otro lugar en donde sí está 1.98. Yo estaba checando muchísimos datos hace rato, y aquí por supuesto que les estoy haciendo screenshots algunos, también estoy leyendo el chat para que ustedes puedan decirme a cómo está la gasolina en sus estados. Por favor, miren, aquí les voy a ir pegando fuentes, al mismo tiempo que voy a ir poniendo los chats de algunos de ustedes. Porque aquí dice, fíjense, ojo con Ignacio Suárez. Ignacio Suárez, ¿qué le podemos venir a enseñar a Ignacio Suárez? Si maneja precisamente un tráiler, es conductor, es un truck driver en los Estados Unidos. Viaja en los 50 estados, dice, he viajado a los 50 estados y no he visto un solo galón a 1.98. Todo está arriba de 2.40. ¿Quién va a saber más, amigos, que alguien que viaja por todos los Estados Unidos y que su negocio depende, por supuesto, de saber a cómo está el precio del galón? Ahí lo tienen. Y miren, aquí les voy a poner muchas fuentes de Reuters, etcétera. O sea, todo esto exhibe, amigos, a Trump como el gran mentiroso. Además, es una forma muy cruel de mentir porque le haces creer al estadounidense. Miren, ahí pueden ustedes verificar. Lo que dice Ignacio Suárez es tremendo. Gracias, Ignacio, por compartir.
Ahí pueden ustedes verificar en Invespedia, en Reuters, en Prensa Asociada. Dice Olvar Mauro Rivas, en Texas está $2.49 el galón, en Indiana está $3.29 el galón, $2.89 el galón, no sé dónde nos escriba Mariana, en Indiana está $3.29 el galón. Aguilar Real dice, ayer eché gasolina en Texas a $2.57 el galón y el diésel está a $3.88. Entonces, ¿dónde saca este mentiroso que la gasolina está más barata que nunca? Yo creo que se mandó a poner una gasolinera ahí en la Casa Blanca. Fíjense nada más incluso a lo que ha llegado. Bueno, no sé dónde nos vea nuestro amigo Pedro Sánchez, porque dice, yo manejo todos los días por todo el condado de Los Ángeles y está en una gasolinera, está en 7.85. Le mandé video inbox hace días. Recuerdo tu video. Freud Almeida dice, en Texas que la gasolina es barata, por lo general está en 2.69. Y eso, amigos, es el menor escenario, ¿no? Dice Germán Ríos, 2.65. Luego le voy a cambiar aquí la foto para que no nos vayan a banear. Pedro Candelaria dice, en Florida el punto más bajo está a 2.82 el galón. Entonces, amigos, a ver, este tipo es un mentiroso. ¿De dónde saca que está a 1.98 el galón en los Estados Unidos y que es más barato que nunca? Vean a cómo está en California, a 5.20 el galón. En Florida está a 3.29. En Denver está a 3.69. En California está a 5. Más barato en California, 4.18, 4.80. Es decir, en Tulsa está a 2.78. Pero ningún punto, amigos, puede decir en Illinois 3.69. ¿De dónde saca estos inventos? Este tipo cree que gobierna gente que no carga gasolina. Y aún así me impresiona cómo hay gente que repite esa mentira. Y terminando siempre los en vivos, a veces hasta recibo mensajes. No es cierto, sí está 1.98. Bueno, pues dime dónde. Te diría que para ir a cargar, pero no, gracias. Gracias, no, gracias. El índice DXY, que es un índice que mide la fortaleza del dólar frente a el dólar index, pues, frente a otras monedas extranjeras, se cayó también. 106.2 a 103.4, nada más en 3 semanas. Y eso, amigos, que le pase eso al dólar index y que veamos esta caída tan brutal en las gasolineras, en el precio de las gasolinas, y encima un Donald Trump con esa frialdad mintiendo sobre datos que evidentemente no existen, ya dices, este tipo es un mitómano. Es un mitómano profesional que cree que somos estúpidos. Que acaba de declarar que la guerra comercial de su administración va ganando con China cuando es un desastre que no tiene ni pies ni cabeza. Que está obligando a las propias empresas estadounidenses a replantear todas sus cadenas de suministro porque todas dependían de China. Que ya no pueden confiar en las reglas del juego pues porque cambian todos los días. Hoy te adaptas a las reglas de Trump, mañana ya las cambió de nuevo. Se desató el pánico justo en el corazón del sistema financiero de los Estados Unidos. Era de esperarse, pero quiero que vean varias fuentes de lo que hoy se está especulando que fue el causante de este pánico que se está desatando, en donde los bonos del tesoro están colapsando y Donald Trump acaba pues básicamente de recular frente a China, de rendirse. ¿Por qué? Pues porque en menos de 72 horas Wall Street entró ya en modo de emergencia. El Departamento del Tesoro ya prendió las alarmas, la Casa Blanca, todo, amigos, pues quieren minimizar el impacto, pero todo es producto de la eliminación precisamente de esta política comercial en donde se había respetado los tratados que se tenían con otros países. Llega Trump, pone los aranceles, China, por supuesto, que saca su arma más letal. Ahora sabemos que China, por cierto, coincidencia o no, se ha puesto muy de acuerdo con Japón para investir juntos a Estados Unidos. Si no es así, ¿cómo me podría alguien explicar esta sorpresa? Sorpresa, sorpresa. China y Japón aumentaron sus tenencias de bonos del Tesoro en Estados Unidos en febrero. Ya lo sabíamos de China, pero no se había confirmado de Japón. Nadie avisó, nadie lo anunció, nadie se atrevió hoy a dar la cara por el desastre que estamos viendo. Porque esto, amigos,
ya tiene consecuencias reales. Esto básicamente lo que estamos viendo, por cierto, la reacción de Trump de las últimas horas es una capitulación, ¿eh? Trump se ha doblado frente a China. Miren, les voy a poner el reportaje de nuestros amigos corresponsales de Prensa Asociada Francesa. Es un reportaje que ellos preparan, no nosotros. Y quiero que vean ustedes cómo se reconoce y el mismo ministerio chino sale a decir, a confirmar, sí, Estados Unidos me ha buscado, Estados Unidos me ha insistido, Estados Unidos me ha rogado y yo lo estoy pensando. Básicamente es. Y ya luego remata el clip diciendo, y Trump dice que China lo está buscando. China no lo está buscando. China está pensando lo que Trump le está rogando. El Ministerio del Comercio de China dijo el viernes que estaba evaluando una propuesta de Estados Unidos para iniciar conversaciones sobre la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El ministerio indicó que Estados Unidos ha tomado recientemente la iniciativa en varias ocasiones de transmitir información a China a través de las partes pertinentes, diciendo que espera dialogar con el país asiático. El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles de hasta 145% a muchas importaciones del gigante asiático, que respondió con gravámenes de 125% a productos comprados al país norteamericano. Desde entonces, Trump ha dicho repetidamente que las autoridades chinas se han acercado para establecer negociaciones comerciales. ¿De dónde puede sacar Donald Trump, amigos, esto? ¿De dónde puede Donald Trump decir que China es quien lo ha buscado cuando ustedes están viendo en estos momentos aquí, precisamente dicho por nuestros propios amigos corresponsales de AFP, pues que es al revés, que realmente, si lo vemos bien, es Estados Unidos quien está insistiendo, rogándole a China? ¿Por qué? Bueno, pues porque China no era un petate del muerto. China cumplió su amenaza. ¿Cuál fue la amenaza? La subasta de bonos del tesoro. Y la más reciente fue un desastre total. Esto es lo que hoy está analizando precisamente ya Bloomberg y otros medios especializados en este tipo de análisis, porque ya lo que se está relacionando es que fue China quien ha colapsado la demanda de los bonos del tesoro, porque se ha desplomado casi en un 28%. Nadie quiso comprarlos. Ya no es un atractivo comprar bonos del tesoro. Hay más bonos del tesoro en venta de lo que la gente quiere comprar. A ver, los inversores globales ya se dieron cuenta de lo que está pasando aquí y le están dando la espalda a los Estados Unidos, justo cuando Estados Unidos más necesita ese dinero. Y lo que vino después, amigos, pues fue una reacción de pánico institucional. ¿Qué pasó? Hace unas horas, los rendimientos del bono del tesoro a 10 años se dispararon por encima del 4.5%. Casi están rozando al 5%. Que hace un año, por cierto, cuando se vio algo así, estábamos hablando casi de un jaque al sistema bancario estadounidense. Esta vez es mucho peor, porque la vez pasada Estados Unidos tenía aliados muy fuertes a los que cuando se vio en ese apuro, Estados Unidos saca más bonos del tesoro a la venta, es decir, necesito dinero, me urge, ¿quién me presta? Y ahí está Japón prestándole dinero, como siempre. Esta vez, ya lo decíamos hace rato, hoy es diferente. Hoy es Japón quien dice, necesitas dinero, estás cojeando de un pie, pues te pego en el otro. Japón, junto con China, ya lo pueden ver ustedes aquí precisamente. Dice Yahoo Finanzas, ¡sorpresa! Japón y China juntos. Nada más Japón vendió más de 36,000 millones en deuda estadounidense en febrero. Se estaban bajando del barco y China ni siquiera apretó el gatillo. Luego en abril resulta que Japón y China misteriosamente comienzan a recomprar deuda masiva de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque en ese momento la tasa de interés de los Estados Unidos era baja. Pensaban que iban a manipular los mercados. Empieza China y Japón al mismo tiempo a hacer esta jugada maestra que ven ustedes aquí, a comprar bonos del tesoro. Y la Casa Blanca debe haber dicho, qué tontos son estos, mira, les estamos pegando y nos siguen comprando. Sí, estaban comprando barato para luego vender caro.
y usar eso como un arma financiera en contra de la economía estadounidense e implosionarla desde adentro. Por eso, después de lo que se vino en abril, ahora China y Japón dan este golpe de vender de reducir básicamente su exposición, de vender 775,000 millones en bonos del Tesoro. Eso es lo que en el mundo está pasando en estos momentos. Y eso, amigos, es más que suficiente para que Washington tiemble, para que los bonos del Tesoro se caigan. Estados Unidos vive de la deuda, y a la deuda se le llaman bonos del Tesoro. Y Trump, el mismo que gritaba apenas hace poquito America First, mientras imponía estos aranceles con fanfarra, pues ahora le ruega a China: oye, ¿ya leíste lo que te mandé? Puta, no me abre los WhatsApp. Casi. Sale el ministerio chino, como ustedes vieron en el clip de AFP, a decir: estamos evaluando porque Estados Unidos nos ha mandado muchas propuestas y nosotros vamos a considerar si las tomamos en consideración o no. Por el otro lado está un Trump que prácticamente está suplicando. Ahora que estamos viendo, no se habla mucho de los medios en este instante sobre eso, pero vemos a un Trump quitándole impuestos a muchos productos claves de China. ¿Y qué obtiene a cambio Trump? Nada. No hay una sola concesión de China. China en estos momentos está diciendo: pórtate bien y ahí vemos. ¿Quién me quiere decir que esto no es así, que miento? A ver, ¿qué hizo con los electrónicos? Con los laptops, las tablets. Le quitó los impuestos a esos productos chinos. ¿Qué hizo con las autopartes? ¿Qué hizo Trump con la maquinaria pesada? Todo en estos momentos está libre de impuestos para entrar a los Estados Unidos. Porque Trump lo que tiene es pánico. Porque ya vio que lo que está en juego no es el comercio global, es su propio dólar. Y ya vio que Japón y China se han aliado para golpear juntos precisamente a la hegemonía del dólar. Es el futuro de los Estados Unidos el que hoy está en juego como potencia mundial. Y lo más brutal, amigos, pues no es que Trump haya cedido frente a China, porque esto está pasando. Es que lo está haciendo sin decirlo. Porque claro, si lo admite, pues es tanto como admitir que lo doblaron. Y eso sería demasiado humillante. No quiero volver a poner el clip de AFP, pero ahora que se termine el en vivo pueden ustedes regresarlo y analicen bien las palabras. China está considerando una serie de propuestas que Washington le ha mandado, de peticiones. Y ni siquiera ha contestado. No es una ni dos. ¿Cuántas peticiones ha mandado China a Estados Unidos? De: oye, por favor, ya estuvo, Ferraz. Ninguna. Nada. Y ahora Trump pues prefiere fingir que todo esto fue una medida para combatir la inflación y que no lo hace por China, sino que lo hace para salvar a Estados Unidos. Por supuesto. Porque la economía estadounidense depende de la manufactura china, de los insumos chinos. Bloomberg filtra la verdad, ¿eh? Ahí lo tienen ustedes. Esa no es mi opinión, eso es Bloomberg. Con análisis de especialistas financieros, un portal estadounidense que le quita las mentiras a Trump. Bloomberg está ya diciendo que la caída de la subasta de bonos del Tesoro pues detonó la retirada y que China podría haber estado detrás de esto. El gigante chino doblando al dólar. El Departamento del Tesoro, ahí lo dice Bloomberg, entró en pánico. La Fed quedó paralizada. Y sus aliados, incluso las grandes empresas como por ejemplo Apple, ¿qué hicieron? Salieron corriendo a pedir el auxilio de China. Lo mismo hizo Walmart. Salió a correr a los brazos de China a decir: ayúdame, necesito que me des mejores precios para combatir las tarifas de Trump y poder sobrevivir. En el tema de Apple, cuando una empresa como Apple corre a China, no lo hace porque le gusten mucho la bandera china, lo hace por estrategia de mercado, lo hace por supervivencia. Y es que una realidad es que si ustedes tienen un iPhone o una laptop, una Mac, bueno, 60% de los componentes que tiene esa Mac se ensamblan en China. Imagínense una laptop sin teclado, un iPhone sin pantalla, sin batería, los chips, las pantallas, las baterías, los sensores, todo viene de provincias chinas. Y si la guerra comercial continúa, pues Estados Unidos se va a quedar sin su iPhone 17.
Y lo único que van a poder comprar es un teléfono chino, un Huawei, por ejemplo, que son de mejor calidad. Tim Cook, que fue a Pekín con un mensaje muy, muy directo, que la Casa Blanca de alguna manera intenta que China reconsidere esto. Y China ya lanza el mensaje. China dice, no, el que descolgó la campana tiene que volverla a colgar. El que puso las tarifas las tiene que quitar. Oye, pero dame algo a cambio, no seas malito. Yo, ¿por qué? Si el loco fuiste tú. Bueno, mira, concédeme esto. Nada. Y Tim Cook ya lo anunció. Si se rompe la cadena de producción con China, ¿qué va a pasar con Apple? Va a perder 21,000 millones de dólares. Imagínense. 21,000 millones de dólares. Esa no es una amenaza cualquiera para Apple, es su quiebra. Por eso la Casa Blanca, la misma que hoy está fingiendo pues que puede combatir a China, pues ya le dijo a Apple, ¿sabes qué? No hay aranceles para ti. Pero en realidad lo que está diciendo es quitarle otra vez los aranceles a China para que Apple haga negocios en silencio. Aquí nos sacaron boletín de la Casa Blanca. ¿Por qué, amigos? Porque ese no es un favor. Ese es un acto de pánico de la Casa Blanca. Esa es una rendición más ante China. ¿Y qué pasa en los mercados internacionales? Bueno, pues ya entendieron que Estados Unidos dejó de ser un refugio seguro y ya no les interesa comprar bonos del Tesoro. En el primer trimestre nada más, que repito, se acaba de cerrar en abril y con muy malas noticias para Donald Trump, ahora sabemos que más de 76,000 millones de euros se movieron hacia bonos alemanes. Vendieron sus bonos del Tesoro y corrieron a otras cosas. Por supuesto, si Trump está agrediendo a Europa, Europa no va a seguir financiando a los Estados Unidos. Sacan su dinero de los Estados Unidos y se lo llevan a Alemania, por ejemplo. Alemania, en el primer trimestre, tuvo un incremento del 41% con sus bonos comparados con el año pasado. Imagínense. Eso no es por rendimiento ni por confianza en la economía alemana, que en los últimos 2 años ha estado en apuros. Eso es porque Alemania pues, sigue en medio de una crisis energética. Tiene un problema de inflación del que todavía no sale precisamente por culpa de eso. De que alguien, no quiero decir quién, les voló Nord Stream 2. Haiga sido, como decimos en México. El dólar se debilitó. 3.8% desde enero. El dólar index frente a otras monedas. Y las reservas globales en dólares, según el FMI, ya datos oficiales también, se cayeron 57.1%. Amigos, ese es el nivel más bajo en casi 30 años. Y lo que más les está doliendo hoy, pues no es nada más la amenaza china. Es todo este vacío de credibilidad, de que ya nadie le cree a las cifras de Donald Trump. Pero también son los ataques chinos. Y también es el silencio japonés. También es la huida de los capitales de Estados Unidos que se están yendo a Latinoamérica, se están yendo a Europa, se están yendo a Asia. Y no nada más están yendo ellos, están volando con su dinero. Y lo que están diciendo es ya no confiamos en el dólar. Incluso Brasil y hasta los Emiratos Árabes hoy están reduciendo también sus reservas en dólares y están migrando parcialmente al yuan. Eso, amigos, no es una casualidad, es China, que ya tiene acuerdos comerciales de materias primas en su propia moneda, con Arabia Saudita, con Irán, con Rusia, con Indonesia, con Qatar, con Pakistán, con Egipto, hasta con Argentina. Y ese no es un capricho, es un diseño, es un plan chino. Y por el otro lado tenemos a un Trump que su plan es, no tiene plan. Y sigue reaccionando con medidas improvisadas, mientras el nuevo sistema chino pues ya se está levantando. El famoso nuevo orden multipolar que China había anunciado por siglos, por décadas, para construir, pues ya es una realidad, ¿eh? ¿Y qué hace la Reserva Federal? Pues curiosamente se está sentando en un barril de pólvora, mientras encima del barril Donald Trump fuma cigarrillos. Perdieron 142,000 millones de dólares en el primer trimestre del año. Imagínense, Trump está como loco queriendo ocultar las cifras del cierre del primer trimestre. Es que es terrible. ¿Cómo pueden perder 142,000 millones de dólares en 3 meses?
Su balance inflado es de 7.4 billones y eso no le da margen, amigos, para nada. Para nada. Si suben las tasas, revientan a los bancos pequeños estadounidenses. El costo de la deuda se va a ir por las nubes. Si bajan las tasas, la inflación se va a disparar y el consumo se va a desplomar. Es decir, están entre la espada y la pared. Y la Fed, amenazada hoy por Donald Trump, pues está haciendo pues maravillas con lo que puede, pero no está gestionando una política económica, está tratando de sobrevivir frente a los embates de Trump. Y ese colapso, amigos, ya se siente en la economía del país, de los Estados Unidos. El 37% de los estadounidenses oficialmente ya no pueden cubrir una emergencia de $400 sin endeudarse. 37, miren, vamos a cerrarlo en números. 4 de cada 10 hermanos gringos que nos siguen no tienen $400 para salir de un apuro. Si el niño hoy se enferma, no tienen cómo pagar eso. Si necesita una medicina, no tienen $400 en la bolsa. Datos de la propia Fed, 37%. Y encima los salarios se cayeron 1.3%. Y los precios en los Estados Unidos subieron 3.7%. ¿Saben cómo le dicen eso en Alvarado, Veracruz? Más metidas que sacadas. Cada hogar, amigos, ya paga entre $1,200 hasta $1,400 más, nada más por estos chistes de Donald Trump. Por todos los efectos acumulados de los aranceles, la inflación, el transporte. Y aún así, pues la administración de Trump se atreve a quitar la exención de impuestos para las importaciones menores a $800 que vienen de China, los pequeños paquetes. ¿A quién afecta eso? Pues directamente al consumidor estadounidense que compra esos productos baratos. ¿Saben qué traen esos pequeños paquetes? Ropa barata para que la gente se pueda vestir, la de clase media y baja. Cosas de Shein, cosas de Temu, cosas de AliExpress, de Alibaba. Eso no es un castigo para China. Eso es un castigo para la clase media de los Estados Unidos, que votó por Trump, por cierto, algunas de ellas. Hasta Bankrate ya publicó que el 61% de los consumidores estadounidenses están recortando gastos no esenciales. Hablábamos el otro día de cómo, por ejemplo, ya ni siquiera pueden salir a comprar al McDonald's, muchos de ellos. Se han caído hasta las ventas del McDonald's. Por eso sale Walmart, Target, Home Depot, Costco. Todos ya tienen alertas. No por la logística. La escasez es un problema, pero su problema más grande es el miedo. El miedo, pues porque los productos que están ahí no se van a vender porque la gente no tiene dinero para comprarlos a ese precio. No nada más es un tema inflacionario, amigos, es pánico. Pánico del consumidor que ya no confía en el futuro. El que sí tiene $400 no se los gasta porque no sabe cómo va a estar Trump mañana de humor. Mejor se los guarda para una emergencia y eso quiere decir que se acabaron las compritas en McDonald's, se acabaron las salidas al Dairy Queen, todo lo que no sea esencial. Y mientras tanto, pues ¿qué pasa con las fábricas en Michigan, en Pensilvania, en Wisconsin? Pues están despidiendo gente. ¿Por qué? Pues porque los costos de las materias primas que vienen de China ya son impagables. El transporte, porque la gasolina ha subido de precio, el ensamblaje. No tienen cómo sostener eso. Esos mismos distritos que votaron, por cierto, por Trump, que lo hicieron presidente, ahora están pagando las consecuencias de su guerra comercial. En el 2008, ¿qué pasó? Cuando veíamos algo así en Wall Street, colapsó. Y eso, por cierto, le costó la victoria a los republicanos. Ahora la historia parece repetirse, ¿eh? Y aún así, la Casa Blanca sigue improvisando. Primero impone aranceles a autos eléctricos chinos, luego se los cancela, luego protege a Apple y vuelve a cancelar impuestos a China. Después ataca a Shein, luego promete castigar a China, pero le libera componentes industriales y después se retracta. Lo mismo que estamos viendo que hace con México, hoy lo está haciendo también en secreto con China. Recular, porque se da cuenta que sin ellos no puede sobrevivir y también se da cuenta que China ya se hartó y dijo, yo no voy a seguir financiando tus deudas si me tratas así.
y está haciendo que se hundan los bonos del Tesoro. Dicho por Bloomberg, no por mí. Sacaron un memorando interno del Departamento de Comercio la semana pasada, en donde se hablaba, amigos, de cómo había ya una fractura dentro del gobierno de Donald Trump. Cómo mucha gente, incluso adentro del gobierno de Donald Trump, le está exigiendo ya que corte lazos con China a cualquier precio. Pero hay otra parte que ya se dio cuenta, sobre todo la parte que tiene que ver con el Departamento del Tesoro y con la Fed, que eso es una locura que va a provocar una recesión en los Estados Unidos, pero inminente, como que 2 por 2 son 4. Y mientras vemos cómo estas dos facciones adentro de la Casa Blanca, estos grupos internos están peleando, China avanza. ¿Saben qué acaba de hacer China? Acaba de inaugurar un sistema de pagos internacionales en yuan digital, vinculado directamente a su banco central, con quien no se está peleando, a diferencia de Trump. Tiene acuerdos bilaterales, ya sin intermediación del dólar, ya los países pueden comprar directamente con yuan digital. Y eso, amigos, ya es un hecho. Ya lo está usando Rusia, lo está usando Venezuela, lo está usando Irán, lo está usando Sri Lanka, Nigeria, Emiratos Árabes, Malasia. Muchísimos países. Ya tienen todo un verdadero sistema paralelo al dólar. Ya no lo necesitan. Lo único que tienen ahí que les estorban son miles de millones de dólares en bonos del Tesoro, que no los van a vender porque son su rehén para esto. Son su arma. Eso es una realidad. Por eso el mercado reaccionó como reaccionó. Porque vio que, por el otro lado, tiene una Casa Blanca que está doblándose frente a China, porque vio un tesoro que está suplicando sin poder controlar su propia moneda, que es el dólar, porque están viendo una Fed que está perdiendo su rol como árbitro, mientras pues vemos a un Trump que se comporta como dictador, queriéndose imponer por encima de la autoridad de la Fed, a un Trump queriendo imponer tasas de intereses, y porque está viendo una China que ya sacó un sistema de moneda digital que no necesita el dólar. Y ahora la pregunta ya no es si Estados Unidos va a perder su liderazgo financiero. Yo creo que eso ya nos quedó claro. La pregunta, amigos, la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a fingir Donald Trump que este colapso no está pasando? No porque yo lo diga, es porque todos lo dicen, ahí lo pueden ustedes ver. Es porque las cifras están en rojo. Ya vieron ustedes que no viene al caso porque no estamos hablando de eso, pero pueden ver ustedes en cualquier portal de negocios cómo están los indicadores financieros arriba. Ethereum, USD, el BTC, las acciones de otras como Mercado Libre, son pérdidas. El dólar pierde peso. Y Trump acaba de admitirlo todo en silencio, Con cada concesión que le hace a China, lo único que estamos confirmando es que China lo ha doblado. Lo único que tiene que buscar ahora Trump es una salida digna para no salir tan humillado de esta guerra. Eso es todo. ¿Sabían que muchos de los que creen que son indocumentados podrían, de hecho, legalmente decir que no son ilegales? Tiene bastante tiempo que he querido hablar sobre esto y hoy que es sábado nos estamos dando tiempo de esto, que es bastante importante, porque si se supiera todo lo que les voy a contar hoy, créanme que medio sistema migratorio de los Estados Unidos se iba a caer a pedazos. Vamos al grano, porque esta no es una opinión nada más mía. No es algo que solamente yo diga. Ya hemos visto muchas pancartas, el clásico, nadie es ilegal en tierra robada. Tiene cierto sentido. La cosa, amigos, y lo más peligroso, lo que Trump no quiere que se sepa, y sobre todo el sistema judicial sobre el que Trump basa su política migratoria, es que esa frase no es una metáfora. Detrás de eso hay historia, hay jurisprudencia, hay casos concretos. Hablando de historia, en 1848, y déjenme nada más hacer un breve recorrido sobre de dónde nos vamos a montar para lo que les voy a decir, que es lo que pocos saben, es que en 1848, después de que Estados Unidos invadió México, pues se firma el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Qué hace ese tratado?
Bueno, pues nos quita Estados Unidos la mitad de todo nuestro territorio, lo que era, y esta es la clave, ¿eh? Todo lo que era California, Arizona, Texas, Nuevo México, Nevada, partes de Colorado, Kansas, Wyoming, pues esa es la mitad prácticamente de los Estados Unidos. Y la mitad que era nuestra, que se la llevaron. Estamos hablando de 2.300.000 kilómetros cuadrados. El 55% de los Estados Unidos. Lo peor, amigos, no es eso. Lo más sucio fue lo que vino después del tratado. Porque en ese tratado, que todo el mundo sabe que existe, pero pocas veces lo hemos leído, en el artículo 8, fracción 9, Estados Unidos se comprometía, fíjense nada más, a respetar la propiedad, la lengua, la religión, las costumbres y los derechos civiles de los mexicanos que se quedaran viviendo en esas tierras. Ahí también se les prometía que se iban a convertir en ciudadanos estadounidenses sin ninguna traba. ¿Qué pasó en realidad? Como siempre, no les respetaron la propiedad, no les respetaron su lengua, porque toda esa parte, si se hubiera respetado la lengua oficial de la mitad de los Estados Unidos sería el español. No respetaron su religión y mucho menos su ciudadanía. Y lo firmaron. Y no lo cumplieron. Entonces, literalmente, los dejaron en el limbo. Eso sí, les quitaron sus tierras, los forzaron a salir de ahí, los volvieron ciudadanos de segunda y ahora quieren decir que sus descendientes son ilegales. A ver, aquí está el primer vacío legal muy serio, porque si Estados Unidos no cumplió con ese tratado, según el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, no pueden beneficiarse de su propio incumplimiento. En el derecho civil se dice de una manera más fuertecita. Se dice que nadie puede ser víctima de su propio dolo o torpeza. Y eso, amigos, cuidado, porque eso abre la puerta para que cualquier persona que descienda de esos pueblos desplazados pueden argumentar pues que fueron afectados por una violación activa de un tratado internacional vigente. La cosa es que es más de la mitad de lo que era el territorio mexicano y los descendientes de toda la mitad, que hablaríamos de millones de mexicanos, que pueden decir que no son ilegales. ¿Han ustedes escuchado? Esta no es una concesión graciosa, no es un regalo del cielo, no es que yo esté descubriendo el agua tibia. ¿Han visto esas notas que se juega mucho con el título de una forma muy falsa, porque no es así, pero sí tiene un procedimiento? ¿Han escuchado esos títulos de que si tienes estos apellidos puedes reclamar la ciudadanía española? Bueno, no nada más es que porque te apellides, por ejemplo, Aguilar, ya tengas la ciudadanía española, no. A lo que se refiere es que muchos de los que se apellidaban, por ejemplo, Aguilar, fueron desplazados a otros países, como México, y eran en realidad, por ponerles un ejemplo, de algún apellido, pero hay muchísimos. Alonso, por ejemplo, eran judíos sefaradís. Entonces fueron expulsados y todos sus descendientes, que originalmente pudieron permanecer, por ejemplo, en España, pues se fueron en la diáspora a México porque fueron forzados. Y bajo el derecho internacional tienen el derecho de reclamar regresar al territorio ancestral y a su ciudadanía. Bingo, cuidado con eso, Eso es derecho internacional vigente. Y el Tratado Guadalupe Hidalgo, pues resulta, amigos, que nunca ha sido anulado. Es ley internacional. Si los gringos lo anularan, tendrían que devolvernos la mitad de México, la mitad de nuestro territorio original. Ahora alguien me puede decir, bueno, sí, pero eso nunca ha pasado en el mundo. Bueno, hay casos reales, De hecho, aquí les tengo uno. Porque alguien puede decir, pues que esto no. Merito. Ese es el caso de la familia Agrepina Lucero en Nuevo México. Resulta que en el 2018 llevaron a juicio a los Estados Unidos con un tema que venían arrastrando desde hace mucho tiempo.
Ellos decían que su familia había vivido por generaciones ancestrales en un terreno muy cerca de un pueblito llamado Cabezón. No es albur, así se llamaba el pueblito. Que estaba en el condado de Sandoval. Y que esa tierra, pues se había heredado desde principios del siglo XX. Fíjense nada más. Encima de eso no tenían papeles perfectos. Ahí les regreso el caso, por si alguno lo quiere verificar. Esto es una fuente estadounidense, que es un portal de justicia que se llama Justia US Law. Ahí vienen los datos del caso. El estado frente a Lucero o contra Lucero. Ahí viene el número del caso, 2007, NMSC 41. No tenían papeles perfectos, pero decían, oye, pues llevamos aquí más de 70 años, aquí sembramos, aquí construimos, nosotros cuidamos la tierra, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo. Bueno, ¿saben qué pasó? Que los herederos de otra familia, que eran los Tachias, pues llegaron diciendo que ellos sí tenían un título formal, pero sobre una tierra robada. Les dieron el título de una tierra robada, como la mitad de los Estados Unidos. Resulta que entonces los Lucero presentaron su defensa diciendo que esa tierra era parte de lo que históricamente les correspondía y que todo venía de una de esas reclamaciones chiquitas del siglo XIX de las llamadas Smallholding Claims. Ahí me regreso un poco para que el que lo quiera revisar, porque no vayan a decir que de cuál fumé. No, ahí está el caso. Estos Smallholding Claims, que eran comunes en esa región desde que Estados Unidos nos robó la mitad del país en México. Bueno, pues el caso llega a la Corte de Apelaciones de Nuevo México con el número A1CA 34995. Los jueces revisan todo, fotos viejas, testimonios, registros a medias, y aunque reconocieron que la familia Lucero sí había estado ahí por mucho tiempo, terminaron fallando en su contra. ¿Por qué? Porque no tenían una propiedad perfecta, como la que se exige en los tribunales estadounidenses. O sea, no bastaba vivir ahí toda la vida. No bastaba tener árboles plantados por los abuelos, ni que toda la comunidad los reconociera como dueños. Les faltaba el papel exacto. Y eso, amigos, es brutal, porque cuando Estados Unidos se quedó con esas tierras, ojo, porque van a ver cómo todo se les revierte, cuidado. Cuando Estados Unidos se queda con esas tierras en 1848, pues muchas familias mexicanas fueron desalojadas, sin compensación. Nos quitaron el derecho a registrar formalmente nuestras propiedades, nos robaron todo. Y este tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, prometía que se iban a respetar nuestros derechos. La realidad es que no. La mayoría lo perdió todo. Y ahora, pues más de un siglo después, esas mismas familias intentan recuperar lo que fue suyo y los juzgan como si fueran invasores. Ese es el caso. Pero ese nada más es uno. Y representa miles de personas. Gente con raíces muy profundas, con historia muy documentada, que hoy no solamente pueden reclamar, sino que encima se les considera ilegales en su propia tierra. Ahora, vamos con el segundo punto, que es el derecho indígena. Porque muchos de los inmigrantes a los que Trump llama ilegales no solamente son mexicanos. Resulta que son indígenas, americanos de a de veras, no como Trump que viene de Europa, sus ancestros. No. De toda la vida de este continente, no invasores, no saqueadores. Hablamos de gente que ha sido de aquí siempre. Que son yaquis, que son zapotecos, que son mixtecos, mayas, purépechas, totonacos, pueblos originarios que tienen miles de años de historia. Antes que siquiera Estados Unidos inventara una frontera, o México, o Canadá, o Chile, o Venezuela. Antes que todo eso. Antes que siquiera existiera Estados Unidos. Antes de que existiera la frontera. Bueno, hay varios casos aquí, El caso de los Tohono O'odham, que ahí se los voy a poner más en otros casos, en donde la corte, eso sí, ya lo reconoció, en Arizona y también en Sonora. Es una comunidad que no sé si ustedes lo sepan, pero que después de pelearse mucho, les dieron el derecho a cruzar libremente en la frontera entre México y Estados Unidos. Para ellos no aplica la frontera. Para ellos no importa que hayan nacido de un lado o del otro, ellos son de los dos lados. ¿Por qué?
porque se reconoció legalmente que su nación fue dividida artificialmente. Su nación, que existía antes que la nación de Estados Unidos y la de México. ¿Y eso cómo aplica? Pues muy simple, porque si una comunidad puede cruzar por su historia, a ver amigos, el precedente, ahí está, ya está creado. Y eso significa que otros pueblos indígenas también pueden tener el derecho de decir lo mismo. Derecho. Porque hay más casos, no nada más está ese. Hay otros casos en Texas también, de otra comunidad que se llama Kickapoo. Una comunidad que tiene un estatus legal de tribu binacional. Es tanto mexicana como estadounidense. Y tienen viviendas en los dos lados. Van y vienen. Ellos no necesitan visa. Ellos no son ni ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. Ellos son Kickapoo. Y no son ilegales. Son originarios. Y ambos gobiernos los reconocen. Y si alguien es descendiente de una de estas comunidades, o si alguien, o si miles o millones de nosotros somos descendientes de toda la vida del territorio que nos robaron, y si migró sin que tenga una raíz legal que le dé más derecho que estar en los Estados Unidos, que el mismo derecho que tuvo Trump, que su abuelo era un inmigrante alemán, él sí es un invasor, porque él no es de aquí. Su familia nunca ha sido de aquí, de América. Él llegó desde el otro lado del continente. Nosotros ya éramos de aquí. Muchos de nosotros desde antes de que esto existiera. Mezclados también con migración. Y ahí viene el punto. Porque muchos realmente no saben que en realidad los llaman ilegales sin serlos. Y que pueden tener un argumento de defensa real contra la deportación. Tercer punto. Y ojo con este que les voy a decir porque no quiero que se malinterprete como si yo estuviera dando una invitación para hacer esto, Terminen, por favor, denme la oportunidad de terminar mi argumento, porque el primero puede sonar como un truco legal ahí, como para decir, oigan, aprovechen esto. No. La ley migratoria de los Estados Unidos, y es una realidad, bajo la ley migratoria de Estados Unidos, no es un crimen cruzar por primera vez la frontera sin papeles. Es en serio. No es un delito penal. Que yo estoy peleado con esto de que se le llama los delitos penales, porque por lo menos en México, los delitos son por defecto penales, pues son punitivos. Pero cruzar la frontera de los Estados Unidos no es un delito. Para ser más explícito, un delito penal, aunque para mí es una redundancia. ¿Qué es entonces si no es un delito cruzar la frontera ilegalmente? Es una infracción civil. Es como pasarte un alto, como pasarte el semáforo en rojo. ¿Cuándo viene el delito? El delito viene si te deportan y luego vuelves a entrar. Pero si es la primera vez, técnicamente no eres un criminal. ¿Por qué les digo esto? Ojo, no les digo para decir, no es un delito, vayan cruzando. No. A ver, esto lo dice la propia sección 1325 del título 8 del Código de los Estados Unidos, que dice específicamente que no es un delito. Y aún así, y la razón por la que les comento esto es porque, a pesar de que es una infracción civil, los tratan como criminales, sin base legal, Y esto sí hay que aclararlo. Porque a pesar de ser una infracción civil, Donald Trump está encerrándolos, hace una policía, que es ICE, para delitos civiles, los encierran, los humillan, los deportan como si fueran asesinos. Los tratan como delincuentes. Es como si te hicieran todo eso por pasarte un alto en los Estados Unidos. Y alguien me puede decir, es que no es lo mismo cruzarse un semáforo rojo que cruzarse una frontera. Bueno, ambos son infracciones civiles. No lo digo yo, Lo dice la sección 1325 del título 8 del Código de los Estados Unidos. No lo digo yo. Y aún así les dan un trato criminal. Cuarto punto. Muchos de los migrantes mexicanos, llevan décadas en Estados Unidos, pagan impuestos con su TIN, con su número, pues, lo que aquí sería en Canadá el SIN number. Tienen hijos ciudadanos de los Estados Unidos, compran casas en Estados Unidos, no tienen antecedentes penales. Y ojo con esto porque yo sí quiero aclarar esto.
Mucha gente dice, no, es que sí es un delincuente porque se cruzó ilegalmente. Eso no los hace delincuentes. Eso los hace infractores de una ley civil si es su primera vez. Hay que ser muy claros en eso. Porque cuando dice Donald Trump criminales ilegales, es un tonto que no sabe lo que dice, que se meta a estudiar derecho o que estudie la propia ley del país que gobierna. Porque si un inmigrante cruzó por primera vez, eso no lo hace ni un criminal y no necesariamente un ilegal, porque ya estamos viendo varios recovecos. Una infracción civil no te vuelve un criminal. Y el trato que les da es un trato de un infractor penal y no civil. Pero bueno, con todo esto, la ley migratoria les permite, por la propia legislación estadounidense, que si llevan más de 10 años en los Estados Unidos con buena conducta, pues poder arreglar su situación. Y aún así va la deportación. De hecho, esa ley está aquí en Canadá también, muy, muy de la misma manera, por razones humanitarias. Después de 10 años, una persona que no tiene documentos puede, por razones humanitarias, arraigo, pedir esto. Ya los que son abogados de inmigración pueden ahondar más en el tema, pero para efectos de lo que aquí estamos hablando, es de que tienen la posibilidad de pedir la cancelación de remoción de su deportación. Está muy claro en la sección 240A, inciso B, del Immigration and Nationality Act. Y cada año, a pesar de que ahí está, miles de personas lo consiguen, pero no muchos lo saben. No se dice. ¿Por qué? Porque Trump no quiere que todos lo sepan. Porque si se sabe, el sistema migratorio colapsaría. Aquí en Canadá eso también está y funciona. Yo tengo muchos amigos, bueno, al menos yo creo que unos 10 o 12, que ha sido su situación. Que no tenían documentos legales aquí en Canadá y con el paso de los años, no necesariamente ha sido una regla de 10. Yo conozco a alguno de 8 años que empezó ya que por el tema del arraigo, de que aquí nacieron sus hijos, de que nunca se condujo con deshonestidad, que no tenía pero sin ni una multa de tránsito, que siempre pagó impuestos, etc. Colaboró con la comunidad, tenía una religión en la que estaba integrado con la comunidad, etc., ¿no? En Estados Unidos muchos no saben esto, porque si lo supieran, pues las políticas de Trump colapsan, porque hay gente que lleva 10, 12, 20 años. Y ahora agárrense, porque hay jueces que sí han frenado deportaciones usando el argumento del arraigo histórico. De hecho, hoy tuvo un terrible revés Donald Trump, bueno, mejor dicho ayer, y vamos a hablar de eso más tarde. Un revés histórico, de 7-2 en la Corte de Justicia. Pero porque de eso vamos a hablar más tarde y eso merece un análisis especial, hay casos muy concretos. En California, por ejemplo, aquí les vuelvo a poner varias de las fuentes que estamos citando y varios de los casos de estudio para que ustedes lo chequen, pero hay un caso de California del 2014 en donde un juez suspendió la expulsión de una mujer que, es lo que yo les comentaba hace rato, era una mujer mixteca que llevaba más de 15 años en los Estados Unidos, tenía 3 hijos que eran ciudadanos estadounidenses. ¿Qué dijo? Pues que su comunidad pues, la había desplazado por conflictos históricos. ¿Cuál fue el argumento clave? ¿Cómo gana su caso? Porque su permanencia no era una amenaza para la sociedad, para los Estados Unidos. Y porque si la expulsaban, pues violaban el principio de proporcionalidad legal de sus propias leyes. Y más allá de eso, hay otro principio, que es un principio que viene desde los códigos franceses que se llama non-refoulement, que también lo tiene Estados Unidos. En el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, en donde dice que por principio ningún país puede devolver a alguien a un lugar donde corra el riesgo su vida o su libertad. Y esto, por cierto, es lo que está violando Donald Trump en el caso de Kilmar Ábrego. Está violando este principio que debería de proteger en base al Estatuto de Refugiados. Aún así, lo ignora y se está metiendo en un problema gravísimo. ¿En cuántos estados de México los inmigrantes se van porque tienen problemas con amenazas pues, de muerte por los grupos organizados? Yo leía una nota tremenda de esta semana de un agente de la extinta policía,
una parte de la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto, que en un helicóptero, se derrumbaron el helicóptero porque ese helicóptero iba detrás de un prominente líder de uno de los cárteles. Sobreviven de ahí varios agentes de la Policía Federal. Uno de ellos que sobrevive con el rostro quemado y muchas quemaduras. 10 años después, lo asesinan esta semana. Increíble, increíble. ¿Cuántas personas no huyen porque su vida está en riesgo y que no pueden regresarlas al lugar de donde salieron? Gente pues, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, puede ser de cualquier lado, digo. También de El Salvador, como el caso de Kilmar Ábrego, ¿no? También hay pues quienes los llevaron desde niños que no sabían ni siquiera que estaban cruzando una frontera sin documentos. Ellos no tomaron la decisión. Ellos solamente crecieron en los Estados Unidos como cualquier otro niño. Los famosos Dreamers. Tienen un programa específico que sacan en tiempos de Obama, el DACA, y bueno, pues con eso de alguna manera los protege. Trump intenta también cancelar esto. Lo hizo desde la administración pasada. Afortunadamente en el 2020, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos le da revés. Le dice que no puede hacer eso con los Dreamers. Y bueno, afortunadamente ahí están. Yo tengo sobrinos, sobrinas que son Dreamers, que están bajo el programa DACA. Y ahí tienen ustedes otra prueba de que incluso la Corte reconoce que gente como Donald Trump debe tener límites. Y que también los inmigrantes tienen derechos, incluso los que no tienen una situación legal establecida. Un dato más. Hay inmigrantes, amigos, y esto pocos lo saben, que son descendientes de quienes pelearon por Estados Unidos. A ver, en guerras como Vietnam, en Corea del Norte, o que sus hijos son soldados. Mexicanos que no tenían ciudadanía, pero que fueron reclutados. Y que sus hijos, pues ahora están en proceso de deportación. Cuando sus papás fueron a lo mejor hasta héroes de guerra. ¿Cómo justifican eso? ¿Qué clase de reciprocidad hay con un héroe de guerra? Por si fuera poco, en muchas ciudades de los Estados Unidos también se pueden obtener licencias de conducir, les pueden dar seguros médicos, le pueden dar matrícula consular, pueden pagar impuestos con documentos alternativos. Todo eso no se puede hacer aquí en Canadá, ¿eh? Canadá es más duro en ese aspecto. Si una persona no tiene una situación legal, no puede sacarse un número como lo que sería el TIN en los Estados Unidos, un SIN number, un RFC, pues. Aquí no pueden pagar impuestos, no pueden sacarse una hipoteca. En Estados Unidos sí. Y entonces, cuando vemos esto en Estados Unidos, pues quiere decir que son legalmente útiles porque les sacan los impuestos, pero también los vuelven desechables. Y Trump lo sabe. ¿Y qué pasa con las casas que ellos compran? Porque el sistema les permite comprar esas propiedades, por ejemplo. ¿Qué pasa con el dinero que ahí tienen? Por eso dice que va a deportar a millones, porque necesita el miedo. Porque si todo esto se supiera, si más gente lo supiera, pues muchos de estos inmigrantes, muchos tienen bases legales, en muchas razones. Porque tienen arraigo histórico, porque tienen el derecho de estar ahí, porque ya tienen más de 10 años, por lo que ustedes quieran. Y entonces se cae todo el argumento de sus redadas, de sus narrativas, etc. Si más personas supieran sus derechos y que no son criminales sino infractores civiles y que tienen derechos también bajo el sistema de derecho internacional, pues esto cambiaría. Y eso, amigos, está no nada más en algo que yo opine. A ver, claro que muchos no quieren que esto se sepa, pero no es algo que yo invente. Ahí lo pueden ustedes ver en los fallos judiciales, en los tratados, en las cortes, en los códigos legales, en el derecho internacional. Trump es el único que quiere negar esta realidad y este derecho de millones de mexicanos y de hispanos. Entonces yo creo que es muy importante, amigos, que la próxima vez que alguien le diga a alguien indocumentado o ilegal, primero hay que preguntarle si conoce el artículo 8º del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Primero hay que preguntarle si conoce el Estatuto de los Refugiados. Primero hay que intentarle si conoce la diferencia entre una infracción civil y un delito del orden penal en los Estados Unidos. Porque tan ilegal es el que cruza una frontera por primera vez que el que cruza un rojo en los Estados Unidos. No le puedes dar un tratamiento punitivo a una persona que tiene una infracción civil. Sin embargo, abusa de la ignorancia. Y nos vemos mañana con más información.